no, vamos a hablar sobre los dispositivos intrauterinos, su clasificación y mecanismos de acción. Para poder empezar a hablar de los DIU o de los dispositivos intrauterinos, primero tenemos que hacer una introducción. ¿Qué es un DIU? Es un método anticonceptivo reversible de larga duración que tiene una alta eficacia y un bajo mantenimiento, ya que el médico le coloca al paciente el dispositivo y nunca y no interfiere el paciente en el mantenimiento de este dispositivo, ¿no? Más de 150 millones de mujeres lo utilizan en el mundo. Entonces, ¿qué es un DIU? Un DIU es un método anticonceptivo reversible de larga duración que se coloca dentro del útero para prevenir el embarazo. Tiene una alta eficacia hasta un 99%. Si queremos hablar sobre la evolución histórica del DIU, diremos que en la antigüedad las civilizaciones como la egipcia, romana, usaban diferentes objetos intrauterinos rudimentarios para evitar embarazos. Se ponían dentro de la vagina huesos, ¿cómo se llama objetos de marfil, conchas, a veces hasta excremento para evitar, ¿cómo se llama los embarazos. A principios del siglo XX, en 1909, el médico alemán Richard Richter diseñó el primer DIU documentado, hecho de tripa de gusano de seda. En 1930, Ernst Graffer desarrolló un DIU en forma de anillo con materiales quirúrgicos no reabsorbibles como la crin de Florencia, ¿no? Entonces, miren, estos eran los dispositivos que se colocaban dentro del útero antiguamente, ¿no? Este tenía ese como especie de botón que permitía extraerlo cuando ya no había necesidad de seguir utilizándolo, ¿no? Este otro, ¿no? Que era como un anillo completo que se metía dentro del útero. Ya en la década de 1960 se introdujeron los primeros DIU de plástico en forma de T. Se añadió cobre para mejorar la eficacia anticonceptiva. Ejemplo, el DIU de Lipes o LUP, precursor de los modelos actuales, y en la década de los 70 a 90 se perfeccionaron los DIU de cobre como la T de cobre de 380. También se desarrollaron los primeros DIU hormonales que liberan levonorgestrel, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, este es el nuevo dispositivo que se creó, pues, ¿no? Ya no eran redondos, ya no tenían una especie de anillo para cosas para que no se metan dentro del útero, y solo estaba esta T forrada de cobre, que el cobre, pues, hacía que, ¿cómo se llama? Como un ambiente hostil dentro del útero para los espermatozoides. En el siglo XXI empezaron a aparecer los DIUs hormonales como Mirena, Quilina, Yaidez, Engino, que es el último DIU hormonal que ha aparecido, ¿no? Que tiene una forma muy anatómica, a diferencia del Mirena, del Yaidez, ¿ya? Y que permite, ¿cómo se llama?, ser insertado en pacientes que no han tenido nunca hijos y sin ningún problema. Si bien es cierto, estos DIU hormonales ofrecen beneficios adicionales como reducción del sangrado menstrual y tratamientos de la endometriosis, pues con SAMA también pueden tener algunos efectos secundarios, ¿no? Se mejoraron los materiales, ya eran plásticos biocompatibles, los hilos son más visibles por ecografía y tienen un sistema de liberación
controlada. Entonces, este es el dispositivo, ¿no? Ya, este es un dispositivo, y ahí se llama, perdón, Engino se llama, ¿no? Donde estos bracitos se acoplan para poder ingresar, y esta capsulita es donde lleva el levonorgestrel, que permite ser liberado a diario. Entonces, si hablamos de la clasificación de los DIU, tenemos los DIU no medicados y los DIU medicados. Los DIU no medicados, ¿no? O inertes, son hechos de plástico, poco utilizados actualmente. Y dentro de los DIU medicados está el DIU de cobre y el DIU hormonal. El DIU de cobre libera iones de cobre, y esto fabrica un ambiente hostil dentro del útero, pues impidiendo de que los espermatozoides puedan llegar hasta la trompa uterina. El DIU hormonal libera levonorgestrel, que es un gestágeno, y esto pues actúa de diferentes formas, expresando el moco cervical. Entonces, al expresar el moco cervical, va a impedir de que ingresen los espermatozoides dentro del útero, disminuye la motilidad de las trompas, entonces disminuye de que el espermatozoide pueda avanzar hasta el sitio donde pueda realizarse la fecundación. Si comparamos entre los tipos, la duración del DIU de cobre dura entre 5 a 10 años, y el DIU hormonal dura entre 3 a 7 años, ¿no? Los efectos secundarios en la T de cobre es que pueden originar dolor, sangrados abundantes, y cosas en, en algunas pacientes puede ocasionar falta de regla, pero esto el DIU hormonal. Entonces, el mecanismo de acción del DIU de cobre, pues va a ser alterar el moco cervical, ¿no? Al alterar el moco cervical, eh, va a impedir lo que les estaba diciendo yo, ¿cómo se llama? Su llegada hasta las trompas uterinas, ¿ya? Inhiben la motilidad de los espermatozoides y provocan una reacción inflamatoria del endometrio, ¿no? Así impiden la fecundación. Y el liberador de levonorgestrel, que engrosa el moco cervical, inhibe parcialmente la ovulación y atrofia el endometrio. Este es un efecto más localizado, va a tener menor sangrado, ya que actúa a nivel del endometrio, a diferencia ¿cómo se llama? De la T de cobre. Las ventajas de los dispositivos intrauterinos: tienen una alta eficacia anticonceptiva, ¿ya? Eh, Tienen un índice de PER bien bajo, o sea, significa de que su alta tasa anticonceptiva los coloca como en primer lugar, ¿cómo se llama?, de eficacia, ¿ya? Según el estudio Choice, es el método anticonceptivo, los dispositivos, los métodos LARC, son los anticonceptivos de mayor uso de las jóvenes, ¿no? Y que mayor adherencia a las jóvenes eh, tienen, ¿no? Contraindicaciones y efectos secundarios. Contraindicaciones puede ser infecciones pélvicas activas, malformaciones uterinas, sangrado vaginal inexplicado, y efectos secundarios pues pueden ser cólicos menstruales, sangrado irregular,
expulsión espontánea del mismo dispositivo, ¿no? Inserción y seguimiento, ¿no? La inserción la tiene que realizar un médico capacitado para la inserción de los dispositivos. Tiene que ser una técnica aséptica, una zona bien limpia, y sus controles periódicos siempre se indica un control a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, y de ahí una vez al año, ¿no? Posibles complicaciones: perforación uterina, infección, expulsión del dispositivo. Entonces, si comparamos entre el DIU de cobre y el DIU hormonal, diremos que en duración, el DIU de cobre dura entre 5 a 10 años, el DIU hormonal, dependiendo la marca, puede durar de 3 a 7 años, Yaidez dura 3 años, Engino dura 7 años. Si hablamos de lo que son hormonas, la T de cobre no contiene ninguna hormona. En cambio, el DIU hormonal, llámese Engino, sí contiene hormona, que es el levonorgestrel. Su principal mecanismo de acción de la T de cobre es la inflamación local, mientras que el DIU hormonal es el espesamiento del moco cervical y la atrofia del endometrio. Y sus efectos secundarios: la T de cobre es el sangrado abundante, y el DIU hormonal, que le pueda causar una amenorrea, o sea, ausencia de regla, y puede también a veces producir acné. Entonces, como conclusión, diremos que los dispositivos intrauterinos es una opción segura y eficaz para la anticoncepción. La elección depende de las necesidades individuales, requiere evaluación médica previa para saber si es que la paciente es candidata o no de que pueda utilizar un dispositivo intrauterino. Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No hay preguntas, doctor, al parecer. Bueno, si no hay preguntas, damos por concluida la